te voy a decir algo que quizás ya has escuchado antes, pero si sigues estructurando tus campañas de Meta Ads como en 2020, este 2025 no vas a escalar. Y no es culpa tuya, porque nos han llenado siempre la cabeza con la idea de que tenemos que estructurar las campañas por etapas del funnel, con audiencias lookalike, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso ya vale de bien poco. Y hoy te voy a contar cómo estructuramos nosotros en nuestra agencia, en MLO Growth, las campañas de nuestros clientes en Meta Ads y cómo tú también puedes hacerlo este próximo Q4. Porque si hay algo que hemos aprendido y que Meta ya nos ha enseñado, es que la complejidad no sirve para nada. Así que vamos a ver en este documento que tengo por aquí preparado cuáles son las claves para que este 2025 y más importante, este Q4, puedas conseguir los objetivos que te has marcado con tu tienda online. Blueprint para escalar con Meta Ads. Como te comentaba, si sigues montando tus campañas como en 2020, este 2025 va a ser muy difícil que te funcione. Y no porque, como decíamos, la estructura top of funnel, middle of funnel, retargeting, audiencias de prospecting no fueran útiles en su día, sino porque, como hemos dicho, Meta lo ha hecho tan fácil para todo el mundo que prácticamente hoy en día no sirve de nada todo eso que antes dominaban solo los elegidos y los gurús del marketing. Así que, como te he dicho, ¿por qué deberías hacerme caso? Bueno, mi nombre es Marcel y desde hace ya cosa de 19 meses ayudamos a marcas como estas que ves por pantalla a escalar a más de 6 cifras al mes. Y lo hemos hecho apenas con 2 campañas. En algún caso, alguna otra campaña más, pero nada de estructuras súper complejas que no te llevan a nada y que tú mismo ni entiendes. Como puedes ver, esto fue el mes pasado, más de $500,000 de euros generados. El mes pasado también, más de 264.000. Otro, el mes pasado, el mes de julio, 148.000. Y ahora mismo, este mes, 120.000 en lo que llevamos de agosto. Y como digo, esto no ha sido porque hayamos creado una estructura súper compleja de campañas y hayamos dado en la tecla con la estructura que mejor nos encaja. No, la estructura entre todas las cuentas es prácticamente la misma, es prácticamente idéntica. Y como te decía, ¿cuál es el error que frena tus campañas en este 2025 en Meta Ads? Pues muchas marcas siguen pensando que la clave, que el secreto está en tener una estructura basada en etapas del funnel o una estructura que, como hemos dicho, ni ellos mismos entienden. Y eso está completamente desactualizado. O sea, es puro 2020. En 2020 te podía funcionar, en 2019, 2018, donde tenías que hacer un trabajo de campo para entender qué intereses trabajar en tus campañas y qué audiencias funcionaban mejor. Pero eso ya no sirve de absolutamente nada. Estructuras con múltiples campañas y audiencias separadas era algo muy típico, ¿no? Testear diferentes audiencias y ver cuál es la audiencia que funcionaba mejor. Retargeting tradicional aplicado de forma innecesaria, sí. El retargeting cada vez sirve de menos, aunque obviamente en marcas con una facturación como las que vemos por pantalla se puede llegar a trabajar, pero no hace falta trabajar retargeting súper complejos, ya que al final, lo veremos ahora con la estructura que trabajábamos, el algoritmo hace el trabajo por ti. Consecuencia, el algoritmo no aprende bien, el algoritmo está más perdido que tú mismo, que no entiendes ni la estructura que tienes, y obviamente eso al final deriva en resultados más caros y una cuenta de Meta Ads completamente inescalable. Entonces, como hemos comentado, o sea, cuanto más compleja la estructura, peor es el resultado. ¿Y cuál es entonces, Marcel, la estructura que en 2025 sí que funciona? Como digo, y esto es muy importante, esta estructura es súper simple y es una estructura que nosotros hemos validado con cada uno de nuestros clientes. Cuidado, con nuestros clientes. Funciona con nuestros clientes y lo más seguro es que funcione para ti. Pero si algo te quiero decir es que no tomes todos los consejos por la mano. Una de las cosas más complicadas que en Meta Ads, sobre todo en Paid Media en general, existen es las opiniones de terceros. Así que no cojas esto y digas, no, esto es lo que funciona. No. Ponlo a prueba para tu marca y en este caso, dale la oportunidad de ver si funciona o no funciona. El 99% de las veces funcionará, pero aún así, pruébalo por ti mismo. Dicho esto, la estructura que sí funciona en 2025. Una estructura completamente simplificada. Una estructura en la que apenas llegamos a tener máximo 4 o 5 campañas dependiendo de, obviamente, el budget que tengas. Pero, en este caso, ¿cuál sería
la estructura que nosotros con nuestros clientes trabajamos y nos funciona para conseguir los resultados que has visto. Voy a hacer un poco de zoom para que lo apreciéis un poquito mejor. En este caso, la estructura que sí que funciona en 2025 es muy simple. Una campaña de Creative Testing donde podemos, en este caso, trabajarla de dos formas. Podemos trabajarla en formato ABO, ¿vale? Ad Set Budget Optimization. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente tu presupuesto se va a asignar a nivel conjunto de anuncios. O podemos trabajarla en formato CBO. ¿Ok? Máximo, siempre para esta campaña de Creative Testing le vamos a dar un budget de, en este caso, 20%, ¿vale? Es decir, de tu budget diario, un 20% tiene que estar destinado a una campaña de Creative Testing. Ni más ni menos. Vamos a hacer un asterisco también, y esto obviamente depende del momento en el que estés. Es decir, si tienes una cuenta en la que estás arrancando, pues todo va a ir a Creative Testing, porque obviamente no tienes ninguna conclusión, ninguna métrica que te diga qué ángulo, qué anuncio funciona mejor. Entonces, obviamente, cuando estás empezando es normal que tengas más budget, en este caso, en Creative Testing que no en escalado, porque estás aprendiendo, estás buscando esos creativos que te van a permitir escalar. Pero cuando ya tienes una estructura muy consolidada, una cuenta que ya está gastando una media de 5.000 euros al mes y más, máximo, un 20% debe estar destinado a Creative Testing. Habrán expertos que irán más, habrán expertos que irán menos. Obviamente, este 20%, si gastas un 25 pasa algo, no. Si gastas un 15 pasa algo, bueno, intenta gastar un 20. Y habrá, como he dicho, expertos que te recomendarán más o menos. Esto es a lo que nosotros nos funciona y los resultados lo avalan, ¿no? Entonces, como hemos dicho, 20% allocate en este Creative Testing, que lo podemos trabajar en formato ABO o CBO, ¿ok? El objetivo de esta campaña va a ser únicamente validar conceptos rápidos, ¿ok? Es decir, entender qué es lo que está funcionando y qué es lo que debemos escalar. Pero en este 2025 algo también ha cambiado, muy importante, que no lo voy a comentar en este vídeo, pero si te interesa, puedo hacer un vídeo aparte comentando la nueva actualización de Meta en cuanto a, en este caso, algoritmo se refiere, y es Meta Andrómeda. Y es que ha cambiado completamente el paradigma en cuanto a Creative Testing se refiere, y por eso voy a hacer énfasis en esta palabra de aquí. Formatos. Muy importante testear diferentes conceptos y formatos. No hacer variaciones de un headline o una imagen, sino testear diferentes conceptos. Para que veáis, y lo estructuramos en este caso, FigJam, para que tengas una idea un poquito más clara de cuál es la estructura de esta campaña ABO, que también puedes trabajar en formato CBO. Esto podría ser perfectamente una campaña CBO también, ¿ok? La diferencia, obviamente, entre campaña CBO y ABO ya la conocemos todos, ¿no? El presupuesto en una CBO se asigna a nivel campaña y por lo tanto lo que haría en este caso el algoritmo es distribuirlo entre los diferentes conjuntos de anuncios que tengas dentro de tu campaña. Por lo tanto, estos tres conjuntos de anuncios estarían compitiendo por ejemplo, pongamos aquí 20 euros al día, ¿ok? Digamos que tenemos un budget de 100 euros diario, que es poco, bastante poco. Pues un 20% iría en este caso a testear nuevos conceptos y en este caso pues sería en una CBO, ¿vale? Si fuera en una CBO, pues se repartirían estos 20 euros entre estos tres conjuntos de anuncios. La verdad, no te lo recomiendo. Y si fuera una ABO, ¿vale? En este caso se repartiría, digamos, de esta forma de aquí. 20 euros, bueno, en este caso, al ser 20 vamos a poner 200, que lo hará un poquito más realista, y vamos a poner que tenemos dos conjuntos de anuncios. Tendríamos 100 por aquí y otros 100 por aquí al día. Y tendríamos esta estructura. Si tuviéramos 300, pues añadiríamos otro adset, o lo podríamos dividir en este caso 200 entre 3, para que entendáis sobre todo la diferencia entre ABO y CBO, que aunque si en este caso ya gestionas campañas de Meta Ads, esto es algo que no tendría que explicar, pero bueno. Y como digo, en este caso tendríamos esta campaña donde el objetivo máximo, 6 anuncios por conjunto de anuncio máximo, y el objetivo en este caso es encontrar esos anuncios ganadores que nos van a permitir escalar. Siempre cuando empiezas es más habitual que empieces por entender cuál es el ángulo de venta ganador, o primero de todo, cuál es la oferta ganadora que tú tienes, si en este caso tienes más de un producto. ¿Ok? Y luego, una vez encuentras esa oferta ganadora, el ángulo de venta ganador para esa oferta, y luego obviamente el concepto formato ganador para ese ángulo, ¿ok? Entonces,
También podríamos estructurar esto de otra forma con, por ejemplo, pujas manuales, que es algo que hacemos en testing también. ¿Recomendable? Sí, pero eso ya es otro nivel y si queréis puedo hacer un vídeo alrededor de ese tópico. Voy a beber agua, la poti. Y seguimos. Segunda campaña que siempre vamos a necesitar, una campaña de Advantage Plus, de ASC o CBO. ¿Ok? Estos son los formatos de campaña más importantes para escalar tu cuenta a inversiones interesantes. ¿Ok? ¿Y por qué digo inversiones interesantes? Porque al final no podemos estar constantemente testeando, sino que el objetivo es gastar el máximo budget posible en etapas y en conceptos que sabemos que están validados y que funcionan. Y por lo tanto, todas las conclusiones y todos los anuncios que en este caso saquemos de esta campaña que tenemos de ABO testing, nos los vamos a llevar a nuestra campaña de CBO o Advantage Plus, ¿ok? Donde vamos a ir consolidando cada uno de los adsets, conceptos, anuncios que vayamos encontrando ganadores, ¿ok? Y ya está, no hay más. Y con esto podemos trabajar estructuras también donde juguemos con pujas manuales como Bitcap. Y como digo, esto ya es para otro vídeo y si queréis puedo hacer un vídeo alrededor de ello, de cómo lo trabajamos y cómo lo utilizamos y cómo nos sirve para escalar de forma rentable y eficiente. Pero a nivel de estructura sería tan simple como esto. Luego, obviamente, podríamos trabajar otras campañas si, por ejemplo, tienes un, digamos, catálogo bastante amplio, de más de 50 productos, donde al final una campaña de catálogo también te ayuda, en este caso, a convertir, sobre todo, público más middle y bottom of the funnel. Incluso si estás expandiendo a nuevos mercados, podríamos abrir una campaña de ASC Plus Country Testing, donde testearíamos diferentes países y luego, una vez encontremos los países ganadores, los vamos, en este caso, consolidando y trabajando en campañas separadas o incluso, si son países que tienen características en común muy parecidas, como por ejemplo podría ser Países Bajos y Bélgica, los podríamos trabajar en una misma campaña, ¿ok? Y como digo, al final el retargeting tradicional ya no es tan necesario para la mayoría de marcas. ¿Y por qué? Muy simple. Si volvemos a nuestra tabla, este tipo de campañas que tenemos aquí, donde trabajamos una estructura CBO, normalmente lo que ocurre es que el algoritmo entiende que este conjunto de anuncios tiene unos anuncios que son mejores para top of funnel y por lo tanto va a tener un ROAS quizás algo más bajo, pero un CTR muy alto. Y en cambio tendremos conjuntos de anuncios donde el ROAS será muy alto, el CTR quizás es un pelín más bajo y el gasto también es más bajo. ¿Por qué? Porque este conjunto de anuncios lo que está haciendo Meta es asignarle mucho budget y enseñárselo a un público top of funnel. En cambio, aquí lo que está haciendo Meta es utilizar este conjunto de anuncios con menos budget y enseñárselo a un público MOF o BOFU. Ok, vamos a ponerlo aquí bien, que no sé ni escribir. Y por lo tanto eso es algo muy importante que tenemos que entender. Nosotros no somos quien decidimos a quién le enseñamos el anuncio. Nosotros decidimos a quién le enseñamos el anuncio a partir de esto de aquí, el anuncio en sí. Y por lo tanto tenemos que crear diferentes conceptos y formas de comunicar los mensajes o los ángulos de venta diferentes en diferentes etapas. Tendremos anuncios que sean más top of funnel, tendremos anuncios que sean más middle y bottom of funnel con alguna oferta, con algún review, con algo que sea en este caso rebatir una objeción. Y tendremos anuncios más top of funnel donde iremos a ese público más problem aware que nos permitirá en este caso trabajar conceptos pues más UGC, problemas solución, etcétera, 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 ¿ok? Y por eso mismo digo que no hace falta tener incluso retargeting a día de hoy, a menos que tengas audiencias súper grandes y que necesiten muchísimos impactos. Lo importante al final, como hemos dicho, es darle al algoritmo una señal clara y una estructura limpia para que él pueda entrenarse y pueda aprender y asignar el budget de la forma más eficiente posible. Y os enseño un caso práctico. ¿Ok? Teníamos una marca con más de 6 campañas activas gastando una media de 1.000 euros al día, ¿ok? Que son alrededor de unos 30.000, 35.000, dependiendo del día y lo que se gaste al mes, ¿ok? ¿Qué es lo que hicimos? Esta cuenta no escalaba.
no podía escalar. Lo único que hacía era sacrificar más y más y más en CPA, que es una de las métricas más importantes y más infravaloradas, el coste por nuevos clientes, y obviamente su CAC solo hacía que subir. ¿Qué es lo que hicimos? Consolidar la cuenta en tan solo 2 campañas y una tercera, que en este caso era ASC Plus Country Testing, ¿ok? Porque queríamos escalar en este caso a nuevos mercados. ¿Qué es lo que ocurrió? En tan solo menos de 60 días, más de un 51% de incremento en cuanto a facturación se refiere, nos permitió escalar el budget un 58%, cayó el ROAS solo un 4%, y esto es algo muy importante que entiendas, no se escala por mayor ROAS que tengas, sino se escala por más volumen. Y por lo tanto, cuando escalas el budget, lo más normal es que el ROAS caiga. La eficiencia caiga. Es ley de vida. Funciona así, pura matemática. ¿Pero qué conseguimos? Una caída del NCPA, la métrica más importante para esta marca, del 20%, incrementando el budget un 58%. Esto es algo que no se podría haber hecho, ni mucho menos con una estructura tan compleja como esta. Y como digo, pues obviamente no se escala improvisando, sino que en este caso se escala entendiendo qué es lo que funciona para tu público y dándole las mejores herramientas a Meta para que él haga el trabajo. Y por eso quiero destacar este último punto del documento que tendrás en la descripción de este vídeo si comentas la palabra blueprint, y te lo enviaré por privado. Y es que la mayoría de marcas fallan por falta de foco en lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Lo voy a escribir aquí para que quede muy muy claro y en mayúsculas. El creativo. Sí, el creativo. Como hemos dicho, hoy en día no te va a salvar o no te va a hacer escalar tu marca, en este caso, tener una estructura súper compleja. Todo lo contrario. Lo que te va a hacer realmente escalar en 2025 y en este próximo Q4 es entender cuáles son los creativos que tu público quiere ver y priorizar el creativo. No priorizar la estructura. Como hemos dicho, lo más importante hoy en día es que Meta tenga todas las herramientas suficientes para poder trabajar de la mejor forma posible y por lo tanto darte los mejores resultados. Y para ello, el foco no tiene que estar en tu cuenta. El foco tiene que estar en el creativo. Y por lo tanto, las marcas que pasan más tiempo dentro de la cuenta publicitaria son las marcas que más dinero pierden. Y por lo contrario, las marcas que menos tiempo pasan dentro de la cuenta publicitaria y más tiempo pasan pensando creatividades ganadoras son las que más dinero hacen. Y esto es algo que te tienes que grabar a fuego si realmente quieres que este Q4 de 2025 las cosas para tu marca vayan bien. Y por lo tanto, ¿cuáles son los próximos pasos si tienes una tienda online que factura más de 30.000 euros al mes y quieres escalar a más de 6 cifras al mes de forma rentable en este próximo Q4? Pues hay 2 formas, aunque realmente hay 3, pero 2 de trabajar con nosotros. La primera de todas es trabajar con mi agencia. En MLO Growth. Como te he comentado, ayudamos a marcas a escalar a más de 6 y 7 cifras de forma rentable. Así que si cumples con los requisitos, échale un vistazo a la web que te voy a dejar por aquí, www.mlo-growth.com, y rellena el formulario y veremos si te podemos ayudar. La segunda es, si en este caso todavía no estás haciendo más de 10.000 euros al mes y quieres empezar a vivir de tu marca y escalar a esas primeras 5 cifras mensuales de forma recurrente, tienes en la descripción de este vídeo el enlace a mi perfil de Instagram, y si me comentas la palabra blueprint, te contestaré y veré cómo puedo ayudarte. Y por último, aplícalo por tu cuenta, porque sí, la realidad es que puedes aplicarlo por tu cuenta siempre y cuando entiendas que, como hemos dicho, lo más importante es el creativo y ser un buen marketer. Así que con esto tienes las claves para que este Q4 de 2025 no te vuelva a pasar lo del año pasado. Así que si te gustan este tipo de vídeos, se aprecia mucho que te suscribas, que le des like y déjame por comentarios también qué otros vídeos quieres ver para escalar tu marca este Q4 2025 y el próximo 2026 de forma rentable. Nos vemos en el próximo vídeo y, como siempre digo, add to cart.